El famoso pianista pierde la audición, su última presentación revela un amor imposible de décadas. Hola. Bienvenido a Corazón Narrado. Suscríbete, activa las notificaciones y disfruta de la historia. En el corazón de la Ciudad de México, un aclamado pianista enfrenta el desafío más grande de su vida, una presentación final que no solo pondrá a prueba su talento, sino que también desenterrará un amor perdido y secretos largamente guardados. ¿Podrá la música triunfar sobre el silencio y el tiempo? El sol de la tarde se filtraba por las amplias ventanas del consultorio médico en la colonia Roma, bañando con su cálida luz dorada los elegantes muebles de madera oscura. Sentado en una silla frente al escritorio del doctor Alejandro Montero, el renombrado pianista de 55 años se aferraba con fuerza a los brazos del asiento. Sus nudillos estaban blancos por la presión, contrastando con el bronceado de sus manos, testigos silenciosos de largas horas practicando bajo el sol en su terraza. El doctor Ramírez, un hombre de mediana edad con lentes de montura gruesa y una expresión compasiva en su rostro, le miraba fijamente mientras sostenía los resultados de las pruebas auditivas. El silencio en la habitación era casi tangible, roto solo por el suave zumbido del aire acondicionado y el ocasional claxon de un auto en la calle. Señor Montero, comenzó el doctor con voz suave pero firme, lamento informarle que los resultados confirman nuestras sospechas. Usted padece de una forma rara y progresiva de otosclerosis. Es una condición que afecta los huesecillos del oído medio y, en su caso, está avanzando de manera inusualmente rápida. Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sus ojos, normalmente vivos y expresivos, se nublaron por un momento. Tragó saliva con dificultad, su garganta repentinamente seca. ¿Cuánto tiempo?, preguntó con voz ronca, casi en un susurro. El doctor Ramírez se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo, un gesto que parecía más una excusa para ganar tiempo que una necesidad real. Es difícil decirlo con exactitud, pero basándonos en la velocidad de progresión, estimo que en unos 6 meses su pérdida auditiva será casi total. Alejandro cerró los ojos, permitiendo que la gravedad de la noticia lo golpeara completamente. 6 meses. Medio año. En 180 días, el mundo que conocía, el mundo de sinfonías y sonatas, de aplausos estruendosos y susurros de admiración, se desvanecería en el silencio. ¿Hay algún tratamiento?, preguntó, abriendo los ojos y mirando al doctor con una mezcla de desesperación y esperanza. El doctor Ramírez se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. Existen algunos tratamientos experimentales, pero dada la rareza de su caso, no puedo garantizar su efectividad. Sin embargo, hizo una pausa, como si estuviera considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. Hay un especialista en el Hospital Ángeles que está llevando a cabo una investigación innovadora en este campo. Su nombre es doctora Elena Fuentes. Podría ser su mejor opción. Al escuchar ese nombre, Alejandro sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Elena Fuentes. Un nombre que no había escuchado en décadas, pero que aún tenía el poder de acelerar su corazón y transportarlo a otro tiempo, a otra vida. Elena Fuentes, repitió, su voz apenas audible. El doctor asintió, sin notar la súbita palidez en el rostro de Alejandro. Sí, es una de las mejores en su campo. ¿La conoce? Alejandro se pasó una mano temblorosa por el cabello entrecano, tratando de mantener la compostura. Sí, la conozco. O mejor dicho, la conocía. Hace mucho tiempo. El doctor Ramírez le entregó una tarjeta con la información de contacto de Elena. Le sugiero que la contacte lo antes posible. El tiempo es crucial en estos casos. Alejandro tomó la tarjeta, sintiendo su peso como si fuera de plomo. Mientras se levantaba para salir del consultorio, su mente era un torbellino de emociones y recuerdos. La noticia de su inminente sordera era devastadora, pero la perspectiva de volver a ver a Elena, eso abría una caja de Pandora que había mantenido cerrada por décadas. Mientras caminaba por las calles de la Roma, el bullicio de la ciudad parecía distante, como si ya estuviera perdiendo la audición. Los recuerdos de Elena, de su amor de juventud, se mezclaban con el miedo a perder su música. ¿Cómo podría enfrentar este desafío? ¿Y cómo podría volver a ver a la mujer que una vez significó todo para él? Con cada paso, Alejandro sentía que se acercaba no solo a una batalla por su audición, sino también a un encuentro con su pasado que podría cambiarlo todo.
El estudio de Alejandro en su penthouse de Polanco era un santuario dedicado a la música. Las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de partituras, libros sobre compositores y teoría musical. En el centro de la habitación, un majestuoso piano de cola Stanway & Sons dominaba el espacio, su superficie negra y brillante reflejando la luz que entraba por los ventanales. Sentado frente al piano, Alejandro miraba fijamente las teclas, sus dedos rozándolas suavemente sin presionar. El silencio en la habitación era opresivo, roto solo por el tic-tac del reloj de pared y el ocasional claxon de un auto en la calle varios pisos abajo. Con un suspiro profundo, comenzó a tocar. Las notas de la sonata Claro de Luna de Beethoven llenaron el aire, cada acorde resonando con una belleza agridulce. Alejandro cerró los ojos, dejando que la música lo envolviera, consciente de que cada nota podría ser una de las últimas que escuchara con claridad. Mientras tocaba, su mente vagaba hacia el pasado, hacia una época en la que la música y el amor se entrelazaban en una sinfonía perfecta. Flashback, Ciudad de México, 30 años atrás. El Conservatorio Nacional de Música bullía de actividad. Estudiantes de todas las edades corrían por los pasillos, instrumentos en mano, preparándose para sus clases o ensayos. En medio del caos organizado, Alejandro, entonces un joven de 25 años con el cabello negro revuelto y ojos brillantes de ambición, caminaba con paso decidido hacia la sala de práctica. Al doblar una esquina, chocó de frente con alguien, provocando que una pila de partituras volara por los aires. ¡Ay, perdón! ¡Qué pendejo soy!, exclamó Alejandro, agachándose rápidamente para recoger los papeles esparcidos. No te preocupes, también iba distraída, respondió una voz suave. Alejandro levantó la mirada y se encontró con los ojos más hermosos que jamás había visto. Frente a él estaba una joven de su edad, con cabello castaño ondulado y una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «Soy Elena», dijo ella, extendiendo su mano. «Alejandro», respondió él, tomando su mano y sintiendo una chispa de electricidad al contacto. Ese encuentro fortuito marcó el inicio de un amor apasionado. Elena era estudiante de violín, y pronto descubrieron que hacían un dúo perfecto, tanto en la música como en la vida. Pasaban horas practicando juntos, componiendo melodías que hablaban de sus sueños y su amor. Pero la vida tenía otros planes. Alejandro recibió una oferta para estudiar en el extranjero, una oportunidad que no podía rechazar. Elena, por su parte, había decidido cambiar su enfoque a la medicina, fascinada por la neurología auditiva. La noche antes de la partida de Alejandro, se encontraron en el Parque España, su lugar favorito en la Condesa. La luna llena bañaba todo con una luz plateada, y el aire estaba cargado de nostalgia y promesas no dichas. «Te esperaré», susurró Elena, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Alejandro la abrazó con fuerza, inhalando el aroma a jazmín de su cabello. «Volveré por ti, lo prometo. Pero las promesas de juventud son frágiles». Los años pasaron, la distancia hizo mella, y la vida los llevó por caminos separados. Cartas que se hicieron cada vez más escasas, llamadas que se volvieron incómodas, hasta que el silencio se instaló entre ellos. Fin del flashback. Las últimas notas de la sonata se desvanecieron en el aire del estudio. Alejandro abrió los ojos, volviendo al presente. Su mirada se posó en la tarjeta que el doctor Ramírez le había dado, con el nombre de Elena Fuentes impreso en ella. Con manos temblorosas, tomó su teléfono y marcó el número. Cada tono de espera era una tortura, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. «Consultorio de la doctora Fuentes, ¿en qué puedo ayudarle?», respondió una voz femenina. Alejandro tomó una respiración profunda. «Quisiera hacer una cita con la doctora. Mi nombre es Alejandro Montero». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Alejandro Montero, el pianista». «Sí, él mismo». «Un momento, por favor». Los segundos se estiraron como horas. Finalmente, la voz volvió. «La doctora Fuentes puede recibirlo mañana a las 10 de la mañana, ¿le parece bien?» «Sí, perfecto. Gracias». Alejandro colgó el teléfono, sintiendo una mezcla de anticipación y temor. Mañana vería a Elena después de 3 décadas. ¿Qué le diría? ¿Cómo reaccionaría ella? Mientras la noche caía sobre la Ciudad de México, Alejandro se quedó sentado frente al piano, tocando suavemente, cada nota una plegaria silenciosa por un milagro,
tanto para su audición como para su corazón. La mañana llegó con una llovizna típica de la temporada en la Ciudad de México. Alejandro se encontraba en la sala de espera del Hospital Ángeles, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre el reposabrazos de la silla. El aroma a desinfectante y el murmullo constante de las conversaciones en voz baja creaban una atmósfera tensa que solo aumentaba su ansiedad. Señor Montero, la doctora Fuentes lo recibirá ahora, anunció la recepcionista con una sonrisa amable. Alejandro se levantó, alisando inconscientemente las arrugas inexistentes de su camisa. Con cada paso hacia el consultorio, sentía que su corazón latía más fuerte. Cuando finalmente entró, sus ojos se posaron inmediatamente en la figura de Elena. El tiempo había sido generoso con ella. Su cabello, ahora con algunas canas, seguía siendo del mismo castaño rico que recordaba. Las líneas alrededor de sus ojos solo añadían carácter a su rostro, que aún conservaba esa belleza que lo había cautivado hace tantos años. Elena levantó la vista de sus papeles y, por un momento, el mundo pareció detenerse. Sus ojos se encontraron, y 30 años de ausencia se desvanecieron en un instante. Alejandro, dijo ella, su voz apenas un susurro. Elena, respondió él, su nombre saliendo de sus labios como una caricia. Hubo un momento de silencio incómodo antes de que Elena se recompusiera, adoptando una actitud profesional. Por favor, toma asiento. He revisado tu expediente. Alejandro se sentó, sintiéndose repentinamente vulnerable. Entonces, ¿sabes por qué estoy aquí? Elena asintió, su expresión una mezcla de preocupación profesional y algo más profundo, más personal. Sí, y debo decir que tu caso es inusual. La progresión de la autoesclerosis es mucho más rápida de lo normal. ¿Hay algo que puedas hacer?, preguntó Alejandro, odiando el tono de súplica en su voz. Elena se inclinó hacia adelante, sus ojos suavizándose. Hay un tratamiento experimental que he estado desarrollando. No puedo prometer nada, pero podría ralentizar significativamente la progresión. ¿Cuáles son los riesgos? El tratamiento implica una serie de inyecciones directamente en el oído medio. Existe el riesgo de que acelere la pérdida auditiva en lugar de ralentizarla. Alejandro cerró los ojos, procesando la información. Cuando los abrió, miró directamente a Elena. Si fracasa, ¿cuánto tiempo me quedaría? Semanas, tal vez días, respondió ella con honestidad brutal. El silencio cayó pesadamente entre ellos. Finalmente, Alejandro habló, tengo una presentación programada en 6 meses. Mi última presentación. Si este tratamiento funciona, ¿crees que podría? Elena extendió su mano, colocándola sobre la de Alejandro en un gesto instintivo de consuelo. Haré todo lo que esté en mis manos, Alejandro. Lo prometo. El contacto envió una corriente eléctrica a través de ambos. Por un momento, fueron de nuevo aquellos jóvenes enamorados en el conservatorio, con toda una vida por delante. Alejandro giró su mano, entrelazando sus dedos con los de Elena. Gracias, dijo, su voz cargada de emoción. Elena retiró su mano suavemente, volviendo a su postura profesional. Necesitaremos comenzar de inmediato. ¿Estás listo para esto? Alejandro asintió. Estoy listo para lo que sea necesario. Mientras Elena comenzaba a explicar los detalles del tratamiento, Alejandro no pudo evitar pensar en los giros del destino. Aquí estaba, poniendo su futuro en manos de la mujer que una vez había sido su todo. La mujer que, se daba cuenta ahora, nunca había dejado de amar. Las semanas siguientes se convirtieron en una rutina de visitas al hospital, inyecciones y pruebas constantes. Alejandro se encontraba dividido entre la esperanza que le daba el tratamiento y el miedo a que todo fuera en vano. Cada mañana despertaba con el temor de que ese fuera el día en que el silencio finalmente lo envolviera. Una tarde, después de una sesión particularmente intensa de tratamiento, Alejandro y Elena se encontraban solos en el consultorio. El ambiente estaba cargado de una tensión que iba más allá de la relación médico-paciente. ¿Cómo te sientes?, preguntó Elena, su voz suave y preocupada. Alejandro se frotó el oído, aún sensible por la inyección. Como si tuviera un mariachi tocando dentro de mi cabeza, bromeó débilmente. Elena sonrió, pero la preocupación no abandonó sus ojos. Alejandro, hay algo que necesito decirte. Los últimos resultados.
En ese momento, la puerta del consultorio se abrió de golpe, interrumpiéndolos. Un hombre alto y distinguido entró, su rostro una máscara de furia apenas contenida. «¿Con que aquí estás?», exclamó el recién llegado, mirando a Elena. Elena se puso de pie, visiblemente sorprendida. «Roberto, ¿qué haces aquí?». Alejandro observaba la escena, confundido y alarmado. «¿Elena?». Roberto dirigió su mirada hacia Alejandro, sus ojos entornándose con reconocimiento. «Así que es cierto. El famoso Alejandro Montero. Debí imaginarlo». Elena se interpuso entre los dos hombres. «Roberto, este no es el lugar ni el momento. Por favor, vete». «¿Irme?». «Después de descubrir que mi esposa ha estado pasando horas extras con su exnovio». Roberto soltó una risa amarga. «No lo creo, querida». Las palabras golpearon a Alejandro como un puño. «¿Esposa?». Miró a Elena, buscando una explicación, pero ella evitaba su mirada. «Señor», comenzó Alejandro, tratando de mantener la calma, «creo que hay un malentendido. La doctora Fuentes es mi médica, estoy bajo un tratamiento». «Ahórrese las explicaciones, maestro», interrumpió Roberto con desdén. «Conozco muy bien su historia con mi esposa. La pregunta es, ¿qué están tramando ahora?». Elena finalmente explotó. «Basta, Roberto. Esto es completamente inapropiado. Alejandro es mi paciente y estoy tratando de salvar su audición. No hay nada más». «¿Nada más?». Roberto se acercó a Elena, su voz bajando a un susurro amenazante. «Entonces, ¿por qué has estado llegando tarde a casa? ¿Por qué susurras su nombre en sueños?». Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La revelación de que Elena estaba casada ya era un golpe, pero saber que aún soñaba con él era demasiado para procesar. «Creo que debería irme», dijo Alejandro, poniéndose de pie con dificultad. «No, Alejandro, espera», Elena trató de detenerlo, pero Roberto la sujetó del brazo. «Déjalo ir, Elena. Ya has hecho suficiente daño». Alejandro salió del consultorio, su mente un torbellino de emociones. El pasillo del hospital parecía girar a su alrededor, y de repente, un pitido agudo invadió sus oídos. Se apoyó contra la pared, luchando por mantener el equilibrio. Mientras se alejaba tambaleándose, podía escuchar la discusión continuando dentro del consultorio, las voces de Elena y Roberto mezclándose en una cacofonía discordante que amenazaba con ahogar los últimos vestigios de su audición. En ese momento, Alejandro se dio cuenta de que estaba luchando no solo por su música, sino por un amor que creía perdido y que ahora parecía más inalcanzable que nunca. El futuro, que ya era incierto, ahora se presentaba como una sinfonía incompleta, llena de notas discordantes y silencios ensordecedores. Los días siguientes al incidente en el consultorio fueron un torbellino de emociones para Alejandro. Se encerró en su penthouse, ignorando las llamadas y mensajes que llegaban sin cesar. El piano, su fiel compañero durante décadas, permanecía silencioso, como si reflejara el caos interno de su dueño. Una tarde, mientras contemplaba la ciudad desde su terraza, el timbre de su apartamento sonó con insistencia. Alejandro lo ignoró al principio, pero la persistencia del visitante finalmente lo obligó a abrir la puerta. «Caramba, Ale. Ya pensaba que tendría que tirar la puerta», exclamó Sofía, su manager y amiga de años, entrando como un torbellino al apartamento. Alejandro cerró la puerta con un suspiro. «Sofía, no estoy de humor para». «¿Para qué? ¿Para vivir?». «Porque eso es exactamente lo que parece», interrumpió ella, mirándolo de arriba a abajo con preocupación. «Mírate nada más, pareces un pinche fantasma». Alejandro se pasó una mano por el cabello despeinado. «Las cosas se han complicado, Sophie». Sofía se sentó en el sofá, palmeando el lugar a su lado. «A ver, cuéntame todo. Y no te atrevas a omitir ni un detalle». Durante la siguiente hora, Alejandro le relató todo: el diagnóstico, el reencuentro con Elena, el tratamiento experimental y el desastroso encuentro con Roberto. Sofía escuchó en silencio, sus ojos reflejando una mezcla de compasión y preocupación. «Ay, Ale», dijo finalmente, «te metiste en un lío de aquellos, ¿eh?». «Ni que lo digas», respondió él con una risa amarga. «Y lo peor es que no sé si el tratamiento está funcionando».
Cada día me despierto temiendo que sea el último en el que pueda oír. Sofía le tomó la mano. ¿Y has considerado que tal vez sea hora de aceptar lo inevitable? Alejandro la miró, sorprendido. ¿Qué quieres decir? Mira, sé que suena duro, pero, ¿y si en lugar de luchar contra esto, lo abrazas? Podrías hacer de tu última presentación algo verdaderamente épico, algo que la gente recordará por siempre. Las palabras de Sofía resonaron en la mente de Alejandro. ¿Estaba luchando una batalla perdida? ¿Valía la pena arriesgarlo todo por una posibilidad tan pequeña? Además, continuó Sofía, ¿realmente quieres poner tu futuro en manos de alguien que parece tener sus propios conflictos? Alejandro se levantó, caminando hacia el piano. Pasó sus dedos por las teclas, sintiendo su textura familiar. Elena es importante para mí, Sophie. No puedo simplemente darle la espalda. No digo que lo hagas. Pero tal vez sea hora de poner tu música, tu legado, primero. Esa noche, después de que Sofía se fue, Alejandro se sentó al piano. Por primera vez en días, comenzó a tocar. Las notas de una nueva composición empezaron a tomar forma, una melodía que hablaba de amor perdido, de segundas oportunidades y de la aceptación del destino. Mientras tocaba, tomó una decisión. Mañana volvería al hospital, pero esta vez, no solo como paciente, sino en busca de respuestas. La mañana siguiente, Alejandro se encontraba nuevamente en el Hospital Ángeles. Esta vez, sin embargo, no se dirigió al consultorio de Elena. En su lugar, buscó la oficina del director médico. Después de una breve espera, fue recibido por el doctor Joaquín Vega, un hombre de aspecto severo pero mirada amable. «Señor Montero, ¿en qué puedo ayudarle?», preguntó el doctor Vega, indicándole que tomara asiento. Alejandro respiró hondo antes de hablar. «Doctor, estoy aquí porque necesito saber la verdad sobre el tratamiento que estoy recibiendo. ¿Realmente tiene posibilidades de éxito?». El doctor Vega frunció el ceño. «Entiendo su preocupación, pero esa información debería proporcionársela a la doctora Fuentes. Ella está a cargo de su caso». «Lo sé, pero han surgido complicaciones que me hacen dudar de la objetividad de la doctora Fuentes en mi caso». El director lo miró con curiosidad. «¿Qué tipo de complicaciones?». Alejandro dudó por un momento antes de decidir ser completamente honesto. Le contó al doctor Vega sobre su historia pasada con Elena y los recientes eventos. El doctor Vega escuchó atentamente, su expresión volviéndose más grave con cada palabra. Cuando Alejandro terminó, el médico se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. «Señor Montero, lo que me está contando es muy serio». La ética médica. Se detuvo, como si estuviera considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. «Mire, el tratamiento que está recibiendo es altamente experimental. Los resultados en los ensayos han sido mixtos, en el mejor de los casos». Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Está diciendo que no hay esperanza? Estoy diciendo que los riesgos podrían superar los beneficios potenciales. En su caso particular, dado lo avanzado de su condición, las probabilidades no son favorables. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Elena entró, su rostro una máscara de furia y dolor. «¿Cómo te atreves?», gritó, mirando a Alejandro. «¿Vienes a mis espaldas a cuestionar mi tratamiento?». El doctor Vega se puso de pie. «Doctora Fuentes, esto es altamente inapropiado». Elena lo ignoró, centrando toda su atención en Alejandro. «Te estoy dando una oportunidad, Alejandro. Una oportunidad de salvar tu música, tu vida». Alejandro se levantó lentamente, enfrentándola. «¿Y a qué costo, Elena? ¿A costa de la verdad? ¿De la ética? Todo lo que he hecho ha sido por ti». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Elena. «Cuando te vi de nuevo, supe que no podía perderte otra vez. Este tratamiento es nuestra última oportunidad». El doctor Vega intervino, su voz firme. «Doctora Fuentes, me temo que tendré que suspenderla de sus funciones hasta que se realice una investigación completa». Elena pareció derrumbarse ante estas palabras. Alejandro, movido por un impulso, se acercó a ella y la tomó por los hombros. «Elena, mírame», dijo suavemente. «Lo que tuvimos fue hermoso, pero pertenece al pasado.
No podemos construir un futuro sobre mentiras y falsas esperanzas. Elena lo miró, sus ojos llenos de dolor y arrepentimiento. Yo solo quería salvarte, susurró. Lo sé, respondió Alejandro. Pero a veces, la verdadera salvación está en aceptar lo inevitable y hacerlo mejor con el tiempo que nos queda. Mientras salía de la oficina, dejando atrás a una Elena destrozada y a un doctor Vega lidiando con las consecuencias, Alejandro sintió una extraña mezcla de pesar y liberación. El futuro seguía siendo incierto, pero ahora, al menos, podía enfrentarlo con honestidad. Caminando por los pasillos del hospital, Alejandro comenzó a tararear una nueva melodía. Era una canción de despedida, no solo a su audición, sino también a un amor que nunca pudo ser. Y mientras la música resonaba en su mente, supo que su última presentación sería la más importante de su vida. Los meses pasaron volando para Alejandro. Cada día, al despertar, agradecía por cada sonido que aún podía percibir, el canto de los pájaros en su terraza, el bullicio de la ciudad despertando, y sobre todo, las notas de su piano. Su audición se deterioraba gradualmente, pero en lugar de sumirse en la desesperación, canalizó toda su energía en su música. La noticia de su condición y de su próxima última presentación se había filtrado a la prensa. Lo que originalmente iba a ser un concierto íntimo se convirtió en un evento nacional. El Palacio de Bellas Artes, el escenario más prestigioso de México, sería el lugar donde Alejandro Montero se despediría de su público. Una semana antes del gran día, Alejandro recibió una visita inesperada en su penthouse. Al abrir la puerta, se encontró cara a cara con Roberto, el esposo de Elena. ¿Puedo pasar?, preguntó Roberto, su voz carente de la hostilidad que Alejandro recordaba de su último encuentro. Alejandro asintió, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. Un silencio incómodo llenó la sala mientras ambos hombres se sentaban. Vine a disculparme, comenzó Roberto, sorprendiendo a Alejandro. Mi comportamiento en el hospital fue inexcusable. Alejandro lo miró fijamente, tratando de descifrar sus intenciones. ¿Qué ha cambiado? Roberto suspiró profundamente. Elena y yo, nos estamos divorciando. Después de todo lo que pasó, nos dimos cuenta de que nuestro matrimonio había terminado hace mucho tiempo. Yo solo, me aferraba a algo que ya no existía. Lo siento, dijo Alejandro sinceramente. No lo hagas, respondió Roberto con una sonrisa triste. En el fondo, siempre supe que una parte de ella nunca dejó de amarte. Y ahora entiendo por qué. Alejandro se removió incómodo en su asiento. Roberto, yo nunca tuve la intención de... Lo sé, interrumpió Roberto. Y eso es lo que me hizo darme cuenta de mi error. Tú no eras el villano de esta historia, Alejandro. Ninguno de nosotros lo era. Solo éramos personas tratando de encontrar la felicidad. Antes de irse, Roberto le entregó a Alejandro un sobre. Elena quería que tuvieras esto. Dice que es importante que lo leas antes de tu presentación. Esa noche, después de que Roberto se fue, Alejandro abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta de Elena. Querido Alejandro, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que ha pasado, pero hay algo que necesitas saber. El tratamiento, a pesar de todos sus riesgos y controversias, no fue en vano. Los últimos análisis muestran una desaceleración significativa en la progresión de tu condición. No es una cura, pero te ha dado más tiempo. Tiempo que espero uses para seguir llenando el mundo con tu música. No busco tu perdón, solo quería que supieras la verdad. Tu música siempre fue tu mayor amor, y ahora entiendo que mi papel en tu vida era asegurarme de que pudieras compartirla con el mundo el mayor tiempo posible. Con amor eterno, Elena. Alejandro leyó la carta una y otra vez, las lágrimas nublando su visión. Con un suspiro tembloroso, se sentó al piano y comenzó a tocar, vertiendo todas sus emociones en una nueva composición que sería el corazón de su presentación final. El día del concierto llegó. El Palacio de Bellas Artes estaba abarrotado, no quedaba un solo asiento vacío. La anticipación era palpable en el aire, mezclada con una sensación agridulce de despedida. Tras bastidores, Alejandro se preparaba en su camerino. Se miró al espejo, notando las arrugas alrededor de sus ojos, testigos de una vida dedicada a la música. Sofía entró, su rostro una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Estás listo, maestro?, preguntó, ajustándole la pajarita.
Alejandro asintió. Más que nunca, Sophie. Esta noche, pase lo que pase, será inolvidable. Mientras caminaba hacia el escenario, Alejandro sintió una paz que no había experimentado en meses. El rugido ensordecedor de los aplausos lo envolvió cuando apareció ante el público. Se sentó al piano, cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, vio a Elena sentada en la primera fila, sus ojos llenos de lágrimas y una sonrisa de aliento en sus labios. Las primeras notas llenaron el aire, y el mundo exterior desapareció. Alejandro tocó como nunca antes lo había hecho, cada pieza una historia de su vida. Interpretó clásicos que lo habían hecho famoso, pero el punto culminante de la noche fue su nueva composición, Ecos del Silencio, una pieza que hablaba de amor, pérdida y la belleza efímera de la vida. Mientras tocaba, Alejandro sintió que su audición fluctuaba. Por momentos, las notas sonaban distantes, como si estuvieran bajo el agua. Pero en lugar de entrar en pánico, se entregó completamente a la música, dejando que sus dedos y su corazón lo guiaran. La última nota resonó en el palacio, seguida por un silencio que pareció durar una eternidad. Luego, como una ola, los aplausos estallaron. La ovación fue ensordecedora, la gente de pie, muchos con lágrimas en los ojos. Alejandro se levantó, haciendo una reverencia al público. Su mirada se cruzó con la de Elena, y en ese momento, ambos supieron que, a pesar de todo, su amor había creado algo hermoso y eterno. Mientras salía del escenario, Alejandro notó que los aplausos empezaban a sonar distantes, como si vinieran de muy lejos. Pero en lugar de sentir miedo, sonrió. Había dicho todo lo que necesitaba decir a través de su música. Esa noche, en la quietud de su penthouse, Alejandro se sentó una última vez frente a su piano. Tocó suavemente, disfrutando cada nota que aún podía escuchar. Y mientras la música se desvanecía lentamente en el silencio, Alejandro sintió una profunda gratitud por la vida que había vivido, por el amor que había experimentado, y por la música que siempre viviría en su corazón. Mientras el último eco de la nota final se desvanecía, Alejandro cerró la tapa del piano con una sonrisa serena. Su viaje musical había llegado a su fin, pero su legado resonaría para siempre en los corazones de quienes lo escucharon. Si esta narración tocó tu corazón, te invito a que explores la siguiente historia que aparece en tu pantalla. No olvides dejar tu like y suscribirte a Corazón Narrado. Juntos, estamos creando una comunidad donde las historias cobran vida y tocan el alma. Tú eres parte fundamental de este sueño. Nos vemos pronto con otra historia. Hasta la próxima, querida audiencia de Corazón Narrado.